14 sombras de la verdad. La suave curvatura del horizonte acuoso dio la bienvenida a cada panorámica desde el nido de cuervo de la Tritón brincador. 3 días afuera de Puerta de Baldur, el barco encontró vientos favorables y mares favorables, y sin tierra a la vista y ninguna que quisiera. Ninguna que Drizzt quisiera, al menos. Se sentó muy por encima de la cubierta, perdiéndose en las aguas ondulantes, dejando que lo llevaran suavemente al interior de sus propios pensamientos. Quería ayudar a Dalje. Quería consolarla, para guiarla a través de estos días, pero en verdad, no tenía ni idea de qué decir, que marcara ninguna diferencia para la mujer emocionalmente maltratada, especialmente no con Efren atado a una silla en un compartimento seccionado de la bodega. Dalje le parecía una persona diferente a Drizzt después del galante rescate de Fafhrennfere, y Efren parecía un enemigo diferente. Ninguno mostró muchas señales de vida, ni el brujo joven ofrecía nada en términos de resistencia, ni la guerrera elfa ofrecía mucho de nada en absoluto. La captura de Dalje por su hijo y sus largas entrevistas habían drenado a ambos de toda la energía, al parecer. Drizzt pensó que si los piratas abordaran a la Tritón brincador, ambos simplemente se rendirían sin levantar una mano para luchar, y él podía imaginar con razón el encogimiento de hombros que bien podrían ofrecer en sus últimos pasos fuera de la tabla. Esa idea tenía al Drow mirando hacia abajo en la cubierta. Dalje estaba allí entre la tripulación, junto a la barandilla de estribor, aparentando coser una vela rasgada, aunque al ritmo que iba, la rotura de un dedo de longitud podría ocuparle para el resto del viaje a Memnon. Drizzt desvió la mirada más hacia popa, hasta el mamparo abierto, donde Ambargris acababa de aparecer. La enana alcanzó hacia atrás y se inclinó bodega abajo, asiendo a Efren y ayudándole a salir al aire libre, con a Fafhrennfere siguiéndole de cerca. En medio del barco, Dalje miró hacia atrás para ver al joven tiefling, pero rápidamente bajó la mirada y volvió a su tarea. Haciéndosela ocupada trabajando, podía ver Drizzt, tratando de fingir que Efren no estaba en la cubierta, o que no estaba en el barco en absoluto. Pero Drizzt podía ver que ni siquiera eso resultaría suficiente aislamiento emocional para Dalje. Ella respiró hondo y cerró los ojos, y luego recogió sus cosas y se mudó al mamparo de proa, sin mirar atrás. Nunca miró hacia atrás a Efren. Efren, susurró Drizzt desde lo alto, y luego eso lo golpeó. La respuesta más sencilla a las preguntas y dudas que le habían estado machacando todo este montón de días. No se trataba de la relación que tenía con Dalje, cualquiera que fuese. No se trataba de él en absoluto. Se trataba de ese tiefling contrahecho inclinado sobre la borda del Tritón brincador. Drizzt no podía comenzar a descifrar las muchas emociones que debían correr a través de Efren y Dalje, arrancados de los rincones ocultos de sus courazones por las circunstancias y el brusco giro de los acontecimientos. Pero en este momento, por último, el Drow empezó a darse cuenta de que estaba bien lo que él no podía entender. Debido a que no se trataba de él. Drizzt saltó de su asiento, agarrando un asidero y envolviendo sus tobillos alrededor del cabo de guía. Entonces, medio deslizándose, medio mano a pie, bajó rápidamente a la cubierta. Con una última mirada al mamparo a través del cual Dalje se había ido, y espantando su certeza de que estaba hablando bajo cubierta, o al menos estaba, con Artemis Entreri, Drizzt se movió a popa por de la cubierta. «Hey ya», gritó el señor Sitkal en él. «Tú mismo, vuelve al loteo». Drizzt ni siquiera se volvió a considerar al viejo segundo de a bordo. Se movió despreocupadamente alrededor de la cabina del capitán y a la popa, donde la enana le gritó un saludo. «Toma mi lugar en el nido del cuervo», le dijo a Fafhrennfere cuando el monje también acudió a saludarlo. «No tardaré mucho». A Fafhrennfere miró a Efren, que ni siquiera había dado la espalda a la espuma siseante en la estela del Tritón brincador, que no había mostrado el más mínimo interés en nada que no fuera el agua oscura vacía. Con un movimiento de cabeza, el monje se movió Drizzt pasado. «Puedes ir con él», dijo el Drow a Ambergris. «No estoy pa subir a ningún maldito palo de árbol muerto», insistió la enana. «Quédate en la base del mástil, entonces». Ambargris le ofreció una pequeña sonrisa. «Nuestro acuerdo con Cannavara dice que tenemos que estar dos con este chico Efren en todo momento, incluyéndome a mí y mis hechizos silenciadores». Drizzt hizo un gesto con la cabeza en la dirección en la que a Fafhrennfere había ido. «Voy a estar a la vuelta de la esquina»,
entonces, respondió la terca enana, y caminó rebasando a Dristy alrededor de la esquina de la cabina del capitán, pero se dejó caer ruidosamente e hizo un punto de inicio de una canción, una vieja balada enano de las minas profundas, venas gruesas de plata, y una gran cantidad de goblins con necesidad de una pequeña reubicación al estilo enano. Drist se trasladó hasta Efren, pero se volvió mirando a la cabina del capitán mientras se apoyaba en la borda de popa. ¿Dónde va a ir esto?, preguntó Drist a Efren, preguntó a su espalda, en realidad, ya que el tiefling seguía inclinándose sobre la borda, mirando el mar vacío. ¿Lo sabes, o te importa?, presionó Drist cuando Efren no respondió. ¿Por qué te importa?, fue la respuesta cortante. Porque me importa, me preocupo por tu madre, respondió Drist, decidiendo ir allí con Efren, directamente a la relación que estaba obviamente causándole tanto dolor. La respuesta del joven tiefling llegó como un bufido burlón, que no fue exactamente lo que Drist había esperado. ¿Por qué dudas de eso?, preguntó Drist, tratando aún de mantenerse calmado y razonable, tratando honestamente de persuadir a Efron a salir de su caparazón defensivo. Dahlia y yo hemos estado viajando juntos por muchos meses. Viajando y acoplándoos, quieres decir, dijo Efren, sigue sin darse la vuelta. Ese es nuestro asunto. ¿Lo es Artemis Entreri?, preguntó el joven tiefling, y ahora se dio la vuelta. Una sonrisa inquietante se exhibió malvadamente en su rostro. Drist no podía encontrar las palabras para responder, sin saber dónde iba Efren con esto, sin embargo, ya se temía lo que podría ser. La noche que rapté a Dahlia, ella acababa de dejarlo, explicó Efren. Drist se encogió de hombros y no quería nada más que hacer regresar esta conversación hacia el tema más importante, el de Efren y Dahlia. Ella acababa de salir de su cama, presionó Efren, y parecía muy satisfecho de sí mismo. Olía a él. Le tomó todo el autocontrol que pudo reunir a Drist no alcanzar y simplemente empujar al desagradable joven brujo por encima de la borda y acabar con él. Cada palabra de Efren le golpeó como un puñal, y más agudamente porque él ya había conocido esta verdad, aunque no hubiera sido capaz de admitirla ante sí mismo. No entiendo por qué tú y Entreri os molestáis en alquilar 2 habitaciones, continuó Efren. Podríais ahorrar dinero y tiempo alquilando una sola, ¿no te parece?, con Dahlia colocada entre vosotros. Se mordió su última palabra, y por poco un trozo de la lengua, cuando Drist perdió el control por solo un abrir y cerrar de ojos, el tiempo suficiente para que Drist asestara una bofetada en el rostro de Efren. Preocúpate más por tu propia situación, aconsejó el Drow. ¿Dónde va a ir todo esto? ¿Cómo terminará todo esto? Mal, escupió Efren espalda. Esa es una opción, pero solo eso, una opción. Voy a verla muerta. Entonces eres un tonto. No sé. Comenzó Efren, pero Drist le interrumpió. No te va a liberar de tu carga, le aseguró Drist tranquilamente. Tu satisfacción resultará efímera, y tu miseria va a crecer cada vez más. Esto lo sé. Cualquier otra cosa, cualquier detalle del que pienses que estás al tanto que yo no importa en absoluto. Debido a que ya lo sé. Efren miró intensamente. ¿Dónde va a ir todo esto?, preguntó Drist de nuevo, y se puso en marcha. Y sabía que Ambergris había estado escuchando cada palabra cuando ella dobló la esquina antes de que Drist hubiera llegado allí. Y lo sabía por la mirada en el rostro de la enana, una expresión de simpatía dirigida a él. Pregúntate a ti mismo igual, aconsejó a la enana en un susurro mientras Drist pasaba por allí. En lo alto de la cubierta en la cofa, Drist fue el primero en descubrir tierra, una montaña que sobresalía hacia el sureste. Memnon estaba más cerca que ese montículo natural, sabía Drist, aunque no era todavía visible, mientras la Tritón brincador acercaba el final de la segunda etapa de su viaje. Llamó al capitán Cannavara, quien lo miró y asintió con la cabeza, como si esperara la llamada. Así que mantén los ojos a los horizontes de velas pirata, Draucoman, gritó él. Aquí está el canal que persiguen. Drist asintió con la cabeza, pero pensó poco en ello. No había velas para ser vistas, y en verdad, eso irritó a Drist. Oteó como el capitán había pedido, y esperó ver algo, y estaba consternado de no hacerlo. Drist quería una pelea.
Había pasado los 2 últimos 10 días queriendo una pelea. Desde su enfrentamiento con Efren, el Drow había escurrido inconscientemente la sangre de los nudillos en muchas ocasiones, con mayor frecuencia cuando Artemis Entreri estaba a la vista. Bajó la mirada a la cubierta ahora, hacia adelante, donde Entreri estaba sentado y comiendo un poco de pan. Dalje no estaba lejos de él, trabajando las líneas mientras el piloto trataba de mantener la vela llena de viento. Ambos dos en el mismo encuadre, le molestaban, y su imaginación lo llevó a lugares oscuros de hecho. Se lo sacudió lejos y trató de racionalizar, trató de encontrar una concreción de dónde salía Drizzt y dónde comenzaba Dalje. Él no se centró en la reclamación, se aferró a la mujer tanto como a la idea de que dicha reclamación era absurda. Sin embargo, el Drow se encontró rechinando los dientes. La intersección de la emoción y el pensamiento racional no se limita con bien marcadas esquinas después de todo. «Memnen», preguntó Dalje al capitán Cannavara después de la llamada de Drizzt. «Con la marea de la mañana», respondió el capitán. Dalje miró a Entreri, y con alarma. No era solo la idea de dejarlo, como había insinuado, sino la conclusión más próxima a la situación con Efren. De un modo u otro, algo tenía que ser resuelto. Dalje apenas había visto a su hijo, cediendo voluntariamente el control de su parte a Fafhrennfere y Ambargris, aunque dudaba mucho de que esa atención fuera necesaria incluso, dada la obvia angustia de Efren. El joven brujo apareció tan roto por dentro como hacía por fuera, ahora, y no mostró signos de tratar de atacar o escapar. De hecho, Ambargris les había asegurado a todos ellos que Efren podría haberse escapado en varias ocasiones, pues conocía cómo dar el paso de las sombras. Si trataba de ejecutar una maniobra para volver al páramo sombrío, solamente una intervención inmediata y abrumadora podría detenerlo, y seguidamente en el transcurso de 10 días, había habido muchas de estas oportunidades para Efren de escapar. Pero ahora se cernía Memnen, el muelle próximo, y Cannavara había informado a la tripulación que iban a estar en el puerto para una decena, tal vez 2, mientras ejecutaban algunas reparaciones necesarias para el casco y los mástiles del Tritón Brincador. Con un profundo suspiro, Dalje se dirigió a la bodega. «Aquí, muchacha», dijo Cannavara a ella. «¿Dónde crees que vas?» «Tengo algo que necesito hacer». «Ahora no, no puedes, a menos que estés pensando lo que necesitas para trabajar esa línea. Estamos en aguas piratas, la última travesía a Memnen, y no estamos para dejar a un lado nuestro esmero hasta que estemos amarrados firme al largo muelle». Dalje se apartó del capitán. «Entreri», gritó ella, y él la miró por encima del hombro. Ella sintió con la cabeza a su puesto y le dio una expresión suplicante y encogiéndose de hombros. Artemis Entreri le arrancó otro pedazo al pan y asintió, moviéndose para sustituirla. Dalje se volvió hacia el capitán Cannavara, quien ya había dado la vuelta para pasar a otros asuntos. La elfa deliberadamente no miró a Drizzt mientras se movía al mamparo abierto de la bodega de popa. «Salid», instruyó a la enana y al monje mientras descendía. «Sí, pero estamos muy cerca para encontrar simpático semejante riesgo como ese», advirtió Ambargris. Dalje no se inmutó, y no miró a la enana, con los ojos fijos en la pequeña figura recostada en una hamaca enfrente. «Átalo entonces», instruyó Ambargris al monje, pero antes de que Fafhrennfere diera un paso hacia Efren, Dalje repitió, «deja», su tono sin dejar espacio para el debate. La enana y el monje se miraron y se encogieron de hombros, y tampoco les importaba mucho en ese momento. «Haced lo que necesitéis hacer», ofreció Ambargris, subiendo a la plataforma detrás de su compañero monje. «Estamos casi en puerto», dijo Dalje cuando ella y Efren estuvieron solos en la pequeña bodega de popa. Él ni siquiera miró en su dirección. «Memnen», explicó, para pasar a una silla al lado de su hamaca. «Una ciudad exótica, por lo que he oído. Sureña y muy diferente de». «¿Por qué me importaría?», interrumpió él, aunque él no se volvió para mirarla. «Mírame», pidió ella. «Sal», respondió. Dalje se trasladó a toda prisa, saltando hacia arriba, agarrando y tirando de Efren tan rudamente que él se cayó de la hamaca para estrellarse contra el suelo. Se levantó enseguida, la violencia brillando en sus ojos claramente diferenciados, uno rojo tiefling, uno azul elfo.
Siéntate, ordenó Dalje, señalando una segunda silla. Salta al mar, respondió. Dalje se sentó de todos modos, y se quedó mirando a este medio elfo, medio tiefling. Necesito hablarte, y necesitas escuchar, dijo en voz baja. ¿Y después? Dalje se encogió de hombros. ¿Y después me matas? Efren preguntó. No, respondió Dalje, su voz llena de resignación. ¿Y después te mato? ¿Eso te complacería? Sí. Ella no le creyó, pero entendía por qué tenía que decirlo. Entonces, tal vez voy a dejarte, o tal vez solo voy a dejar que te vayas. Efren la miró con incredulidad. ¿En Memnon? Dalje se encogió de hombros como si no le importaba y le indicó de nuevo a la silla, pero Efren permaneció de pie. No importaba. La mujer elfo respiró hondo. Cada momento desde que me enteré de lo que realmente eras, en las entrañas de Gauntlegrim, he temido esto, dijo ella, apenas capaz de mantener su voz se quiebre aparte. ¿Temido? ¿Tu admisión? No hemos tenido ya esta conversación, en la bodega de otro barco en el muelle de Puerta de Baldur. No, dijo ella, mirando hacia abajo avergonzada. Ya has tenido mi admisión. No hizo falta, porque todo lo que Erzgoalegni te contó acerca de aquel día en que por primera vez te vio sin duda es cierto. No habría ninguna necesidad de que le embelleciera mi crimen. Ella dio un resoplido indefenso. Yo lo hice. Dalje respiró hondo, se armó de valor y miró a Efren directamente a los ojos. Yo te arrojé desde el acantilado. Me negué a tu existencia y quería borrarte. Ella volvió a respirar hondo para evitar que caerse y simplemente disolverse en el suelo. Yo te negué. Tenía que hacerlo. Bruja, murmuró. Asesina. Todo es cierto, dijo. ¿No te importa por qué? Ese comentario golpeó a Efren desequilibrándolo, al parecer, y tanto como Dalje había esperado. Efren no la había matado, ni siquiera la había torturado, cuando la tenía a su merced en la bodega de la chalana en Puerta de Baldur. Sobre todo, le gritó a ella y le hizo preguntas que no tenían respuesta. Pero tal vez ella tenía una explicación, y tal vez eso era lo que el joven brujo realmente quería. Yo era apenas un poco más que una niña, prosiguió Dalje. No fue hace mucho tiempo, pero parece una eternidad. Y todavía recuerdo el día, cada momento, cada paso. El día que intentaste matarme. Dalje sacudió la cabeza y miró hacia abajo. El día que Erzgoalegni desgarró mi cuerpo y mi corazón, ella se estremeció en un sollozo, pero no le daría crédito, no se permitiría ir allí. Ahora no. Volvió a respirar profundo y se calmó, y decidida a mirarle a los ojos de nuevo, y se sorprendió cuando al fin levantó la mirada y lo encontró sentado en la silla de enfrente, mirándola fijamente. Fui al río a buscar agua, comenzó. Esa era mi tarea matutina, y que yo disfrutaba. Ella rió un poco desamparada. Estar en el bosque sola, bajo el sol y con los pájaros y los animales pequeños por todas partes. ¿Podría una chica elfa pedir más? Otra risa incómoda escapó de sus labios mientras miraba hacia abajo una vez más. Le contó su historia, y ni una sola vez levantó la vista hacia Efren. Ella habló de la sorpresa que se encontró esperando en el pequeño pueblo de su clan, de los Adobar merodeadores, dirigidos por Erzgoalegni. No se contuvo nada por las sensibilidades de Efren o de la suya propia cuando le habló de la reacción de Alegni a ella, y detalló completamente su violación, y su última traición de la decapitación de su querida madre. Las lágrimas goteaban de sus ojos mientras ella continuaba describiendo los meses que siguieron, el dolor y el miedo, la verdad y en su totalidad, ni tampoco se avergonzó de la verdad de aquel fatídico día cuando fue a pagar a Erzgoalegni por sus crímenes. No importa, susurró. No se trataba de ti, aunque en realidad era todo sobre ti. Pero yo no lo veo. Podrías haber corrido, le gritó a ella, y había un temblor en su voz profunda. Lo sé, susurró. Pero yo no lo sabía. ¿Por qué simplemente no me dejaste? ¿Conoces el dolor que he sufrido? Tú eras mi única arma, dijo Dalje, y eso era suficiente, se dio cuenta,
porque eso era todo lo que tenía. Antes de que Efren pudiera responder, ella se puso de pie y caminó hacia la escalera. «Puedes dejarnos en Memnon», le dijo, «y no voy a detenerte. Puedes encontrarme y matarme si lo deseas. No voy a resistir, y voy a pedir a mis compañeros que precisamente no se venguen sobre ti, sea cual sea mi tormento o destino final». Mirando hacia arriba de la escalera y de nuevo no a él, se detuvo y esperó a que una diatriba que no llegó. Así que Dalje lo dejó allí. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Drizzt a Dalje esa noche, cuando él se acercó a ella mientras se sentaba sola en la cubierta. Genwibar caminaba fatigosamente a su lado. Dalje volvió hacia Drizzt y lo miró fijamente, considerando la pregunta, tratando de entender algo del tono. No había hostilidad allí. Sabía lo de su cita con Entreri, lo supo sin lugar a dudas, pues Ambarkris había advertido a Entreri de las revelaciones de Efren, y él a su vez se lo había dicho a Dalje. Pero nunca hubo comprensión en Drizzt, creía Dalje, y al parecer, eso se mostraba en su expresión, pues Drizzt entonces comentó: «Yo crecí en un lugar oscuro. Tal vez no entienda lo que has sufrido, pero mi propia vida, por más tiempo del que has estado viva, se consumió en medio de una cultura que no pensaba en nada aparte del asesinato y el engaño». Dalje se lamió los labios, un poco desprevenida por este despliegue inusual. Drizzt estaba llegando a ella. A pesar de la distancia que había surgido entre ellos o un abismo que la había llevado a Artemis Entreri, nada menos, el Drow parecía estar intentando ser honesto aquí. La elfa se acercó y le dio unas palmaditas a Gen y la pantera se acurrucó a sus pies, le dio un gran bostezo, dentudo, y se dejó caer sobre la cubierta. Agradeció la integridad de Drizzt, pero aún así, no había nada que ella fuera a decir. No en ese momento. Drizzt extendió sus brazos y Dahlia aceptó la invitación. Ella era verdaderamente agradecidos por el abrazo. Incluso se admitió a sí misma que si Drizzt intentaba dar a ese abrazo una mayor intimidad, ella no lo detendría. Pero no lo hizo, y de una manera indirecta, que a Dalje le pareció un rechazo en sí mismo. Se mudó a alinearse con la cara de Drizzt y lo besó apasionadamente. O lo intentó, porque él se dio la vuelta en el último momento. Dalje le dio un pequeño grito y se agarró a él con fuerza, tratando de empujar sobre él. Drizzt era demasiado fuerte para eso, sin embargo, y él la sostuvo allí. Así que ella le dio un puñetazo y se retiró en su lugar, y él la agarró y la abrazó de nuevo, esta vez más estrechamente, sujetando sus brazos. Quería matarlo. No, ella necesitaba, hacer el amor con él. Lo necesitaba en contra de ella y dentro de ella. Ella necesitaba devorarlo, para usarlo como su ancla emocional, saber que la amaba como ella. Dalje dejó de luchar y le costaba respirar. Después de un tiempo corto, Drizzt se abrió de nuevo a la distancia del brazo, y le dijo: «Ve a ver a Efren otra vez, tantas veces como puedas». Dalje sintió caer su mandíbula abierta, y mantuvo esa pose mientras Drizzt se volvía hacia el palo mayor. «Vete, Gen», dijo, descartando a Dalje tan cierto como hacía con el gato, porque entonces se encaramó a su cargo, un puesto que se había convertido en su percha más habitual, incluso durante las noches. Dalje no sabía qué pensar, ni qué sentir. Necesitaba a Drizzt en ese momento, pero él se había ido. Ella necesitaba a su amante. Dalje nunca había necesitado un amante. Nunca. Hasta ahora, y ella lo necesitaba y él se había alejado, y era culpa de ella. ¿Por qué había ido a Entreri esa noche en Puerta de Baldur? ¿Era la rabia la que la había llevado a su cama? ¿O era el temor de estos sentimientos sorprendentes e innegables hacia este Drow pícaro? Se sentía como si estuviera en ese acantilado de nuevo, lanzando a Efren al viento. Ella le había arruinado en ese fatídico día, pero invariablemente se había arruinado también. ¿Habría hecho lo mismo yendo a Entreri? Observó a Genwibar disolverse en la niebla gris, en la nada, y vio esto como una representación adecuada de su relación con Drizzt. «Ve a Efren», exclamó Drizzt hacia ella, y ella se sintió como si estuviera leyéndole su agitación interna. «¿Se puede reparar esto?» «Efren». Efren, susurró en voz baja. Dalje se vio aterrorizada por atreverse siquiera a la esperanza.
No quería nada más que cortar su propia muñeca y fundirse en la cubierta y llorar hasta que la muerte, misericordiosamente, terminara este tormento cruel. Pero las palabras de Drizzt se mantuvieron haciendo eco en sus pensamientos, negando la desesperación. Finalmente, la mujer elfo logró dar la vuelta y mirar por encima del hombro, en dirección a la escotilla de popa y la pequeña sala donde permanecía Efren. Fue allí, en silencio, y ni siquiera despertó a la enana y el monje que dormían, o Efren, que daba vueltas en su hamaca con sueños difíciles. Ella tranquilamente fijó la silla cerca de esa hamaca, y, finalmente, puso su mano sobre el hombro torcido de Efren, susurrando para que él estuviera quieto. Se durmió allí, y cuando se despertó, se encontró que Efren le devolvía la mirada desde la hamaca, pero sin hacer ningún movimiento para empujar su mano, ya que se mantenía en su hombro. Ella trató de descifrar la expresión del joven brujo, pero descubrió que no podía. Ciertamente, el dolor seguía grabado en sus finos y angulosos rasgos, pero lo que ella no podía ver, no obstante, era el veneno que había sido tan claro anteriormente. Dalye tragó saliva. Entramos en Memnon este día, dijo. Me atengo a mi palabra, si esa es tu elección. Su voz casi se desintegró mientras terminaba. Espero que navegues de vuelta con nosotros. ¿Por qué?, preguntó en un tono que parecía sincero. Dalye se encogió de hombros. Sintió las lágrimas en sus ojos y no podía evitarlo. Así que se levantó y salió corriendo de la bodega. El tritón brincador se deslizó en el puerto de Memnon a la mañana siguiente. La tripulación corría de un lado a otro para soltar las velas y disponer las líneas. Recoge el mapa de Memnon de mi escritorio, instruyó el capitán Cannabar a Drizzt. Y hasta la cofa contigo, con ello en la mano. Es un puerto seguro, pero pasaremos bajíos de rocas a estribor, y no he estado aquí en años. Drizzt asintió con la cabeza y salió corriendo hacia la cabina y al escritorio. La carta de navegación se apoyaba encima de una pila de pergaminos, fácil de encontrar. Drizzt se levantó y se volvió para irse, y casi chocó con Artemis Entreri, que se había deslizado detrás de él. Y había cerrado la puerta. Drizzt no sabía qué hacer con esto. El asesino estaba directamente frente a él, mirándolo sin pestañear. No hizo ningún movimiento para sus armas, y no parecía que hubiera colocado sus manos para hacerlo. Sin embargo, los pelos de la nuca de Drizzt se erizaron, mirando al cara de piedra, peligroso hombre. Algo estaba claramente fuera de lugar. Entreri lo escudriñaba, estudiándolo atentamente, pero ¿por qué? ¿Lo sabes?, finalmente dijo Entreri. Lo sé. Si te refieres a matarme, ahora es tu momento. Drizzt se balanceó sobre los talones, mientras todo se le aclaraba. Pensó en las pretensiones de Efren, que él sabía en su corazón que eran verdad. ¿Nos estás dejando?, preguntó Drizzt. Eso pareció poner a Entreri con la guardia baja e incluso retrocedió medio paso. He decidido quedarme, respondió. Drizzt hizo una leve inclinación de cabeza, y hasta se oyó a sí mismo decir, bien, antes de que simplemente pasara por delante de Entreri y a través de la puerta al mástil, y hasta su percha habitual en la cofa, por encima de todo. Desenrolló el mapa lo mejor que pudo con el viento y consiguió orientarse, tratando de concentrarse en la tarea crítica en cuestión. Pero cuando miró el agua, buscó las rocas, lo que vio con más claridad fue el recuerdo de Artemis Entreri, diciendo, «Lo sabes». 12 días más tarde, después de una visita sin incidentes donde Drizzt y los demás ni siquiera se molestaron en alquilar habitaciones en la ciudad, sino que simplemente se quedaron a bordo, el tritón brincador zarpó de nuevo a la mar, rumbo a Kalimport, y de ahí, vuelta y navegar a Luskan, esperando entrar en puerto antes que la presencia del frío viento del norte enviara islas de hielo a la deriva a lo largo del norte de Costa de la Espada. Los días mezclados juntos, llenos de trabajo y llenos de aburrimiento. Así era la vida en el mar. Arriba, en la cofa, Drizzt añoraba sus días a bordo del Duende del Mar. Esas fueron velas diferentes, para siempre, al parecer, fueron en busca de los piratas, con la batalla vislumbrándose en cada horizonte. No era así ahora, y Drizzt había tomado nota de la influencia de la bandera de la nave Kerth, incluso tan al sur. Se encontraron con muchos barcos que entraban y salían de Kalimport Keldrao,
Después de haber pasado años investigando estos barcos, sospechaba que podrían dedicarse al robo en alta mar. Aún ni uno hizo un movimiento sobre el Tritón Brincador. Se encontró decepcionado. Anhelaba la batalla. Su relación con Dalje estaba en ruinas. Eran amables, compartieron unas cuantas noches en la baranda, hablando bajo las estrellas sin hablar. Lo reconsideró, pues sobre todo simplemente se sentaron dejando que el cielo de la noche los tragara en sus destellos contemplativos. En un par de ocasiones, Dalje se había acercado, y aludió a la intimidad, pero Drizzt nunca la tuvo, y no lo haría, dejó que ese pensamiento ganara tracción. No estaba seguro de por qué, porque en verdad no quería causarle dolor, y no podía negar su encanto. Sorprendentemente para Drizzt, se dio cuenta de que no era el hecho de que Dalje le hubiera traicionado con Artemis Entreri. No le guardaba ninguna animadversión por eso. No, era algo más profundo, y algo que tenía más que ver con la filosofía de Innovindil que con Dalje, y más, por supuesto, que ver con Drizzt. Dalje no iba a Entreri, tampoco, lo sabía, pero Drizzt encontró que dicha información no le consolaba, y en verdad, parecía casi sin sentido para él en ese momento. La elfa estaba profundamente herida, y su foco seguía siendo Efren. Sí, Efren, y todos sabían entonces que Dalje le había concedido permiso para salir. Sin embargo, aquí se encontraba a bordo del Tritón Brincador, aunque ya no estaba bajo vigilancia constante en la bodega. No venía a la cubierta a menudo, lo cual era comprensible dado sus años en la tenue luz del páramo sombrío, pero nadie lo detenía cuando lo intentaba. Ambarkris y Afafrenfere permanecieron encargados de vigilarlo, pero ahora desde lejos, pues era obvio para todos esa atención tan intensa no era necesaria. Dalje fue a Efren todos los días, aunque si hablaban o discutían, se escupían el uno al otro o simplemente se sentaban juntos, nadie más que ellos lo sabía, y Drizzt no abordaba el tema con Dalje. Él la observó, sin embargo, todos los días, cuando hacía su camino con entusiasmo al mamparo trasero, desapareciendo en la bodega, y él la miró aún más profundamente cada vez que salía el joven brujo, que era por lo general muchas horas después. A Drizzt le parecía que estaba encontrando la paz. Tal vez no era más que sus propias esperanzas para ella, y sus esperanzas para Efren, guiando sus pensamientos. Rezó para que estuviera viendo la situación con honestidad. En una ocasión, el buque al norte de Puerta de Baldur, una vez más, y cortando en línea recta y veloz a Luskan mientras la temporada señalaba su fin, Efren y Dalje salieron de la bodega juntos. Solo eso fue sin duda lo suficiente como para llamar la atención de Drizzt, pues no había visto una cosa así en 2 meses de navegación. La pareja se trasladó a un lado de la cabina del capitán, y Dalje indicó a Drizzt que bajara. El Drow miró a su alrededor, asegurándose de que no había velas a la vista en cualquier lugar, luego se deslizó hacia abajo de su percha. Observó los ojos de Entreri sobre él, y los de Ambarkris y Afafrenfere también, mientras caminaba por la cubierta para unirse a la pareja. En todo el tiempo que he estado con vosotros, no has convocado a tu pantera, dijo Efren. Drizzt le miró con curiosidad. Genwibar no es aficionado a las aguas abiertas, mintió. Gruñe a cada inclinación de la cubierta. Ni una sola vez, en toda la temporada. Drizzt tragó saliva y entrecerró los ojos mientras miraba al joven Tiefling. Efren se equivocaba ahí, pues Drizzt había llamado varias veces a Genwibar a su lado, en la noche. Pero no por mucho tiempo, pues la pantera parecía más demacrada, verdaderamente herida ahora, y marchita, como si su propia fuerza vital fuera desvaneciéndose rápidamente de su forma corpórea. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Ella vive en el páramo sombrío, no en el plano astral, dijo Efren, y los ojos de Drizzt se abrieron, y Dalje se quedó sin aliento, como lo hizo Ambarkris, que no estaba muy lejos. En casa de Lord Draigokik, explicó Efren. ¿Ella sirve a un señor neteriliano?, preguntó Drizzt, claramente escéptico. No, dijo rápidamente Efren. Ella le sirve solamente cuando la llamas a tu lado, porque ve a través de sus ojos. Él te ha visto durante muchos meses a través de sus ojos. Drizzt miró a Dalje, quien solo pudo encogerse de hombros, obviamente, tan perpleja como lo estaba él. ¿Por qué me dices esto? Porque yo sé dónde está, dijo Efren. Y puedo llegar a ella.